Britney Spears. La mujer que soy. 7. Tras la segunda audición para el club de Mickey Mouse conseguí el trabajo. Matt, el simpático director de casting que había remitido a mi madre a nuestra agente, Nancy, llegó a la conclusión de que ya estaba preparada. Estar en el programa fue como un campo de entrenamiento para la industria del espectáculo. Había completos ensayos de baile, clases de canto, clases de interpretación, tiempo en el estudio de grabación y las clases escolares entre medias. Los mausequeteros no tardamos en hacer grupitos, separados según los camerinos que compartíamos. Christina Aguilera y yo éramos las más pequeñas, y compartíamos camerino con otra niña, Nikki DeLoach. Admirábamos a los más mayores, Kerry Russell, Ryan Gosling y Tony Lucca, que a mí me parecía guapísimo. Y pronto hice buenas migas con un chico llamado Justin Timberlake. Rodábamos en Disney World, en Orlando, y mi madre y Jamie Lynn, que en esa época tenía 2 años, me habían acompañado. Durante el día, en los momentos de descanso, el reparto podía montar en las atracciones y pasarlo bien. Sinceramente, era el sueño de todo niño, divertidísimo, sobre todo para una cría como yo. Aunque también era un trabajo muy duro, ensayábamos la coreografía 30 veces al día, intentando que todos los pasos salieran a la perfección. El único momento malo fue cuando, poco después de empezar a rodar, recibimos una llamada con el anuncio de la muerte de mi abuela Lily. Tal vez por un ataque cardíaco o una embolia, se ahogó en la piscina mientras nadaba. Como no podíamos permitirnos volver a casa en avión para el funeral, Lynn Harless, la amable madre de Justin, nos prestó el dinero para los billetes. Aquello era algo que haría por ti un familiar, y los niños y padres de ese programa se convirtieron en mi familia. Un día, Tony estaba buscando un sombrero que una persona de vestuario se había dejado en el camerino de las chicas, y entró en el nuestro. Se metió de pronto y me dieron taquicardias. Estaba coladita por él, no podía creer que ese chico estuviera en mi camerino. El corazoncito se me salía del pecho. En otra ocasión, en una fiesta de pijamas, jugamos a beso, verdad o atrevimiento, y alguien retó a Justin a que me besara. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo cuando él se inclinó hacia mí y me besó. Me retrotrajo a un momento en la biblioteca cuando estaba en 3er curso, cogida de la mano de un chico por primera vez. Para mí fue algo grande, tan real, tan potente. Nunca antes alguien me había prestado atención en un sentido romántico, y lo viví como una maravillosa rebelión. Las luces estaban apagadas, habíamos estado viendo una película, y ocultábamos nuestras manos debajo de la mesa para que los profesores no pudieran verlo. El club de Mickey Mouse fue una experiencia magnífica, me dio tablas en la tele. Tener un papel en ese programa prendió la chispa en mí. Desde ese momento supe que quería dedicarme a lo que hacía allí, cantar y bailar. Cuando el programa terminó 1 año y medio después, muchos de mis compañeros de reparto se fueron a Nueva York o Los Ángeles para continuar persiguiendo sus sueños. Sin embargo, yo decidí regresar a Kentwood. Ya había empezado mi lucha interna. Una parte de mí quería seguir trabajando para alcanzar su sueño, la otra parte deseaba llevar una vida normal en Luisiana. Durante un breve periodo, tuve que dejar ganar a la normalidad. De vuelta en casa, regresé a Park Lane, para instalarme en mi vida de adolescente normal y corriente, o lo más parecido a la normalidad que era posible en mi familia. Para empezar esa etapa de forma divertida, cuando estaba en 8º curso, con 13 años, mi madre y yo viajábamos en coche durante 2 horas desde Kentwood hasta Biloxi, Mississippi, y mientras estábamos allí tomábamos daiquiris. Llamábamos a los cócteles, ponches. Me encantaba poder beber con mi madre cada cierto tiempo. La forma en que bebíamos no tenía nada que ver con la forma en que lo hacía mi padre. Cuando él bebía, se volvía más depresivo y se encerraba en sí mismo. Nosotras estábamos más contentas, más vivas, y con más ganas de aventura. Algunos de los mejores momentos vividos con mi madre fueron esos viajes que hacíamos a la playa en compañía de mi hermana. Durante el trayecto, yo iba dándole sorbitos a un vasito de ruso blanco. A mí me sabía a helado. Cuando llevaba la cantidad perfecta de hielo picado, crema de leche y azúcar y no demasiado alcohol, era como un pedacito de cielo. Mi hermana y yo llevábamos bañadores y permanentes a juego. En la actualidad es básicamente ilegal hacérsela a una niña, pero en la década de 1990 era algo divino de la muerte.
A los 3 años, Jamie Lynn era como una muñeca, la niña más traviesa y adorable de la historia. Así que de eso iba nuestro rollo. Íbamos a Biloxi, bebíamos, íbamos a la playa y regresábamos felices. Y nos divertíamos mucho. A pesar de todos los momentos oscuros, también hubo mucha diversión en mi infancia. A los 13 años, bebía con mi madre y fumaba con mis colegas. Me fumé mi primer cigarrillo en casa de una de mis amigas, malotas. Todas mis otras amigas eran unas frikis, pero esta era una de las populares. Su hermana iba al último curso del instituto, siempre tenía el mejor maquillaje y todos los chicos iban detrás de ella. Me llevó a un cobertizo y me pasó mi primer cigarrillo. Aunque solo era tabaco, me sentí colocada. Recuerdo haber pensado, me voy a morir. Se me va a pasar esta sensación. ¿Cuándo se va a pasar esta sensación? En cuanto sobreviví a aquel primer pitillo, enseguida quise fumarme otro. Le oculté el hábito a mi madre bastante bien, pero, un día en que me había dejado conducir desde la tienda por la larga calle que llevaba a nuestra casa, también empecé a conducir a los 13, de pronto empezó a olfatear el aire. Huelo a cigarrillo, dijo, ¿has estado fumando? Me quitó una de las manos del volante y se la llevó a la nariz para olerla. Cuando lo hizo, perdí el control del coche y no salimos de la carretera dando vueltas. Sentí como si todo se moviera a cámara lenta. Miré hacia atrás y vi a la pequeña Jamie Lynn pegada al respaldo del asiento. Llevaba el cinturón, pero no iba en su sillita. Mientras girábamos de una forma que me pareció muy lenta, yo no paraba de pensar, vamos a morir. Vamos a morir. Y entonces, ¡pam!, la parte trasera del coche impactó contra un poste de teléfonos. Chocar así fue un milagro. Si hubiéramos impactado de frente, habríamos salido disparadas por el parabrisas. Mi madre bajó del coche de un salto y empezó a gritar, a mí por haber chocado, a los vehículos que pasaban pidiendo ayuda, al mundo por dejar que aquello ocurriera. Por suerte nadie salió herido. Las 3 nos bajamos por nuestro propio pie. Mejor aún, mi madre olvidó que había descubierto que yo fumaba. El delito adolescente de fumar, ¿qué más daba? Habíamos estado a punto de matarnos. Después de eso, no volvió a hablar del tema. Un día, uno de los chicos de 6º curso en el colegio me propuso ir a fumar un cigarrillo en su vestuario durante el recreo. Era la única chica a la que habían invitado a unirse a ellos. Nunca me había sentido más guay. Por suerte, el vestuario de los chicos tenía 2 puertas, una de las cuales conducía al exterior. Recuerdo que abrimos la puerta de par en par para que el humo pudiera salir y no nos pillaran. Se convirtió en un ritual, pero no duró. Poco más tarde decidí intentarlo por mi cuenta, sin los chicos. En esta ocasión, mi mejor amiga y yo fuimos a fumar al vestuario de las chicas, pero esa estancia solo contaba con una puerta. Desastre, nos pillaron con las manos en la masa y nos mandaron al despacho del director. ¿Estabais fumando?, preguntó el director. No, contesté. Mi mejor amiga me cogió la mano disimuladamente y me dio un buen pellizco. Era evidente que el director no me creía, pero de alguna manera pudimos salir del paso con tan solo una advertencia. Lo juro por Dios, Britney, dijo más tarde mi amiga, eres la peor mentirosa que he visto en mi vida. Por favor, la próxima vez deja que hable yo. A esa edad no solo bebía y fumaba, fui precoz en el tema de los chicos. Estaba coladísima por uno de los que frecuentaban la casa de mi amiga la malota. Tenía unos 18 o 19 años, y en esa época tenía una novia que era un poco chicazo. Estaban muy unidos, eran la pareja de moda en el instituto. A mí me hubiera gustado que se fijara en mí, pero no tenía muchas esperanzas considerando que era 5 años menor que él. Una noche me quedé a dormir en casa de mi amiga, Malota. Sin previo aviso, el chico por el que estaba colada se metió en la casa en plena noche, debían de ser las 3 de la madrugada. Yo estaba durmiendo en el sofá y, cuando me desperté, lo vi sentado a mi lado. Empezó a besarme y, de golpe y porrazo, estábamos enrollándonos en el sofá. ¿Qué está pasando?, pensé. Fue como una especie de sesión de espiritismo, como si lo hubiera invocado. No podía creerme que el chico que me gustaba hubiera aparecido así como así, de la nada, y hubiera empezado a enrollarse conmigo. Y fue algo tierno. Eso fue lo único que hizo, besarme. No intentó nada más. Ese año me gustaron muchos de los chicos del grupito de mi hermano. De niño, Brian era divertido y rarito, pero en plan guay.
Sin embargo, cuando llegó a último curso, se convirtió en el rey del instituto, el tío más duro del centro. Cuando mi hermano iba a último curso, yo empecé a salir con su mejor amigo, y perdí la virginidad con él. Era de las más pequeñas de tercero de secundaria, y el chico tenía 17. Mi relación con él terminó acaparando gran parte de mi tiempo. Iba al colegio a la hora normal, las 7 de la mañana, pero me marchaba durante la comida, sobre la 1, y pasaba la tarde con él. Después me llevaba en coche al colegio a la hora de la salida. Con toda inocencia, me subía al autobús y volvía a casa como si nada hubiera pasado. Al final, mi madre recibió una llamada de la secretaría del colegio. Había faltado 17 días, que tenía que recuperar. ¿Cómo lo hiciste? Simplemente te ibas, quiso saber mi madre. Oh, falsificaba tu firma, respondí. La diferencia de edad entre el chico y yo era enorme, evidentemente, ahora nos parecería un escándalo, y por eso mi hermano, que siempre fue muy protector, empezó a odiarlo. Cuando Brian me pilló fugándome para ir a ver a su amigo, se chivó a mis padres. Como castigo, tuve que recorrer el barrio a pie con un cubo limpiando las calles como una presidiaria. Brian me siguió para sacarme fotos mientras yo, llorando, recogía la basura. Dejando aparte los momentos como ese, en aquella época de mi vida experimenté una hermosa normalidad. Ir a la fiesta de antiguos alumnos y a la fiesta de graduación, dar vueltas en coche por nuestra pequeña ciudad, ir al cine. Pero lo cierto era que añoraba actuar. Mi madre había estado en contacto con un abogado que había conocido en mi gira de audiciones, un hombre llamado Larry Rudolph, a quien llamaba de vez en cuando para que la aconsejara en el aspecto comercial. Le enviaba videos míos cantando, y él sugirió grabar una maqueta. Tenía una canción que Toni Braxton había grabado para su segundo álbum y que había terminado descartada en la sala de montaje. Se titulaba Today. Me envió la canción y me la aprendí, luego la grabé en un estudio de Nueva Orleans que quedaba a 1 hora y media de casa. Esa sería la maqueta que me abriría las puertas de los sellos discográficos. Más o menos por esa misma época, Justin y otro, mausequetero, J.C. Chasez, eran miembros de una nueva boy band, NSYNC, que estaba formándose. Otra compañera de reparto, Nikki, con quien había compartido camerino, se había unido a una formación de chicas, pero después de hablarlo con mi madre decidimos seguir luchando por mi carrera en solitario. Larry hizo oír la maqueta a algunos ejecutivos de Nueva York, y le dijeron que querían ver lo que era capaz de hacer. Así que me puse mis taconcitos y mi vestidito más mono y regresé a Nueva York. Había intentado volver a ser una adolescente normal y corriente, pero no había funcionado. Seguía queriendo algo más.